Buenos días a todos. Un saludo desde Colombia. Para los que no me conocen, Kevin Esmeral, su servidor desde acá de la Universidad de Caldas. Voy a hablar acerca de elementos aproximadamente invertibles en álgebras no unitales. Este es un trabajo en conjunto con el profesor Egor, con Andrei y con el profesor Hans Feistinger. Voy a hablar acerca de, voy a dar una pequeña introducción. Voy a hablar de los elementos aproximadamente invertibles y voy a hablar un poco de sus propiedades básicas. A hablar acerca de la relación que tiene con los ideales. En particular voy a hablar de en ciertas álgebras, como por ejemplo álgebras de Banach, abeliana, estrellas álgebras, tanto abelianas como no abelianas. Y voy a mostrar algunos ejemplos de aplicación del concepto de identidad de elementos aproximadamente invertibles. Antes de empezar con la charla, con la introducción, me gustaría decir algunas cosas que este proyecto fue pensado cuando estaba ya en el CIMBESTAB haciendo el doctorado. Este proyecto es una de las generalizaciones de las herramientas que utilizó el profesor Egor, el profesor Nicolai, en la tesis de Crispin, en la caracterización de los operadores radiales y también que fue utilizada en mi tesis doctoral. Y entonces... ¿Y cómo entran Andrei y Feistinger? Andrei entra porque Andrei utiliza la misma herramienta, pero ya para el caso de análisis armónico, en lo que él estudia acerca de operadores, ¿cómo es que se les llama? Localización, y utilizando las wavelets. Y utiliza una generalización, una pequeña generalización de esta herramienta de la cual voy a hablar, que la veremos allá donde hablaremos de operador convolución. Él la utiliza y entonces, él entra al proyecto. El profesor Hans es porque, él es el experto en análisis armónico. Él ha estudiado de forma general las identidades aproximadas y ha ayudado al proyecto a extenderlo no solamente de trabajar con L1, funciones continuas, sino generalizarlo ya a otro tipo de álgebras mucho más generales, como por ejemplo la de ideales de operadores, álgebras de Wiener. También recientemente nos informó de que cierto teorema que voy a mostrar se puede extender para espacios de Banach homogéneos. Entonces, ha ido enriqueciendo este proyecto cada vez más. Y primordialmente la idea de extensión fue del profesor Egor. Entonces vamos a hablar una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca de identidades aproximadas. En este caso, yo me voy a basar solamente en las que por lo general se conocen como two-sided approximate identity. Solamente me voy a basar en esa. Y que es una red que al multiplicar por cualquier elemento y al aplicar límite, ya sea la multiplicación por izquierda o por derecha, esa multiplicación converge al elemento X. Un ejemplo, en las funciones que convergen a cero en el infinito en los reales, tenemos esta familia de funciones dada por esta fórmula que aparece allí, es una identidad aproximada. Este ejemplo fue planteado por Egor. Y aquí en dos, déjenme y les muestro. Voy a mostrarles cómo funciona eso aquí con una pequeña simulación en GeoGebra. Como podemos ver, esa identidad, esa función EJ, cada vez que J va cambiando, va tendiendo 1 cuando tiende al infinito, se convierte en la función constante. Entonces, se convierte entonces en una identidad aproximada porque al multiplicarla por cualquier función, vamos a tomar esta función que, esta no es, ¿dónde está? Esta. Voy a quitar esta. Al multiplicar esta por la función,
va a converger a F. Entonces aquí no la tengo la de la inversa. Y entonces ahora hablaremos más adelante de eso. Entonces aquí, métame a nuestro ejemplo. Entonces aquí pues se pueden ver algunos casitos de la simulación que acabamos de ver. Entonces la pregunta principal de este proyecto es la siguiente. Si yo tenemos una álgebra no unital en la cual tenemos una identidad aproximada y tenemos un elemento que no es cero en el álgebra. Nos preguntamos si existe alguna red RJ que al multiplicar RJ por X, pues podemos obtener un elemento de esa identidad aproximada. Entonces, la idea primordial es dar respuesta a este interrogante. Un ejemplo de este interrogante, pues, es la función que aparece en pantalla. Esta función pertenece a C0. Sin embargo, no es invertible, recordando que C0 es un álgebra sin identidad. Su inversa es no acotada. Y por tal motivo, pues si tomamos una nueva función llamada HJ, que es multiplicar la inversa de F por esa identidad aproximada de nuestro primer ejemplo, entonces obtenemos funciones que están en C0 y esas HJs multiplicadas por F, pues obviamente nos dan nuestra identidad aproximada que hemos propuesto. Entonces, tenemos esa función allí. Vamos a retomar aquí un poquito la simulación. Esta es nuestra función f. Vamos a agrandarlo un poco. Y si tenemos nuestra función g, y al multiplicar esa g por nuestra h, que es la identidad aproximada, observemos que pues va aproximando a la inversa. Y al multiplicar entonces h, esta red por f, pues nos da la identidad aproximada que ya hemos hablado. Aquí nos da esta. Vamos a reiniciarla. Y por tal motivo, entonces tenemos una respuesta afirmativa para ese interrogante. Por tal motivo, entonces introducimos el concepto de elementos aproximadamente invertibles. En una álgebra, pues decimos que un elemento es aproximadamente invertible por la derecha si existe una red tal que X por RJ es una aproximación de la identidad. Es decir, en el contexto general es una two-sided aproximación de la identidad. Y también tenemos el concepto de elemento aproximadamente invertible por la izquierda, y es que la red pues sea multiplicada por el lado izquierdo al elemento X y se convierta en una aproximación de la identidad. Con ese concepto, tenemos que nuestra función que vimos en el ejemplo anterior es una función aproximadamente invertible. En C0 de R tenemos una red HJ que al multiplicarla por F se convierte en una aproximación de la identidad. Y por tal motivo, entonces, este es un ejemplo de nuestros elementos aproximadamente invertibles. Una de las propiedades básicas de los elementos aproximadamente invertibles, si tenemos un elemento aproximadamente invertible por la derecha, entonces la red correspondiente no puede ser convergente. Ya que en el caso de identidades aproximadas, si la identidad aproximada, esa red de la identidad aproximada sí tiene límite, entonces ese límite se convierte en realidad en la identidad o unidad del álgebra. Entonces, por tal motivo, como nosotros estamos trabajando en álgebras no unitales, entonces esa red no puede converger. Por otro lado, si el elemento es aproximadamente invertible por la derecha, entonces no puede ser un divisor de cero de nuestra álgebra, ya que si tenemos un elemento y que al multiplicarla por x por la derecha daría 0, entonces nuestra definición de elementos aproximadamente invertibles aplicado a ese y no converge a y, sino que converge a 0 porque vamos a tener una multiplicación x por y por rj
y eso daría 0. Entonces, allí entonces tendríamos una contradicción si él fuera divisor de 0. Entonces son dos propiedades básicas entre las unas cuantas que hay en estos elementos. Y vamos a hablar entonces acerca de relación con los ideales. Teniendo en cuenta que si tenemos ese operador L para X fijo, tenemos el operador multiplicación por el lado derecho, entonces el rango de ese operador se convierte en un ideal principal del álgebra. Por tal motivo, si la álgebra no unital procede de una aproximación de la identidad, entonces ese elemento X pertenece tanto a la cerradura del ideal principal por la derecha como por el ideal principal por la izquierda, teniendo en cuenta que solo es multiplicar el elemento X por la aproximación de la identidad y tenemos una red en cada uno de estos ideales principales. Otra de las propiedades es que si X es aproximadamente invertible por la derecha, no puede pertenecer al ideal principal por la izquierda, ya que si lo hace, entonces nuestra red va a tener un límite y pues no puede ser. Entonces, estas son dos propiedades básicas con respecto a ideales principales. Sin embargo, tenemos un resultado principal y es el siguiente. Nuestro primer resultado principal es que si tenemos una álgebra no unital con una aproximación de la identidad, entonces el ideal principal por la derecha es denso en A si solamente si nuestro elemento X es aproximadamente invertible por la derecha. Aquí la demostración se basa en dos herramientas principales. La primera es que si el ideal principal es denso, nosotros conocemos un resultado de identidades aproximadas en el cual nos dice, y está en el libro de Dorán, nos dice lo siguiente, que si tenemos un conjunto denso en una álgebra normada con aproximación de la identidad, esos elementos de la aproximación de la identidad se pueden considerar en ese conjunto denso. Entonces, por tal motivo, si nosotros tenemos en cuenta esa herramienta, vamos a obtener que en realidad entonces la aproximación de la identidad de nuestra álgebra se puede escribir como XRJ en ese que pertenece a ese conjunto denso. El recíproco es porque es sencillo a la hora de tener de que XRJ es una aproximación de la identidad y al multiplicar por Z, cualquier Z en A, entonces tenemos elementos de la forma XRJZ y que son elementos en nuestro ideal principal y como además converge a Z, entonces ese elemento Z está en la cerradura de ese ideal principal. Entonces este es uno de los resultados principales de este proyecto, de que podemos caracterizar los elementos aproximadamente invertibles por la derecha a partir de ideales principales. Todo esto en álgebras normadas no unitales en la cual tengamos aproximaciones de la identidad. Otro teorema que tenemos es el siguiente, que si tenemos una álgebra no unital pero con aproximaciones de la identidad, podemos caracterizar entonces el conjunto de todos los elementos aproximadamente invertibles por la derecha como este complemento de esta unión de ideales propios cerrados por la derecha. Dicho de otra manera, lo que quiere decir este resultado es que los elementos aproximadamente invertibles son aquellos elementos en el álgebra normada que no pertenecen a ningún ideal propio cerrado por la derecha. Aquí la demostración pues se basa primordialmente en el resultado anterior, en la densidad de ese ideal principal, porque si suponemos que no es aproximadamente invertible ese ideal principal, su cerradura se convierte en un ideal propio cerrado por la derecha.
Y además tenemos que si la álgebra tiene aproximaciones de la identidad, esa cerradura del ideal principal contiene el elemento X. Y entonces allí llegaremos a unas contradicciones y sirve para la prueba de uno de los sentidos. Y en el otro sentido, pues utilizamos la densidad y contradecimos el hecho de que el ideal sea propio. Entonces tenemos estas dos caracterizaciones para los elementos aproximadamente invertibles en álgebras normadas no unitarias. Sin embargo, como en álgebras no unitarias tenemos de que los ideales propios cerrados por la derecha o por la izquierda no necesariamente están contenidos en un ideal maximal. En el caso, tenemos otro tipo de ideales, que son los ideales modulares. Entonces tenemos que un ideal por la izquierda se dice ser modular si tenemos que esa ecuación x por v menos x pertenece al ideal para algún v en el álgebra. A tal v se le conoce como elemento identidad módulo el ideal. Entonces también tenemos ideales modulares por la izquierda, por la derecha y tenemos el ambos. Entonces, como tenemos ahora dos tipos de ideales, tenemos la siguiente proposición, que si X es el aproximadamente invertible por la derecha, entonces no hay ningún ideal maximal modular por la derecha que lo contenga. En su defecto, si llegara a ocurrir, sabemos que el ideal principal es denso y por tal motivo el J no podría ser maximal. Teniendo en cuenta que resultados de teoría de ideales modulares, los ideales modulares son cerrados, los maximales, perdón, son cerrados. Entonces, allí tenemos eso. Entonces, ahora tenemos un pequeño resumen aquí con este diagrama. Por un lado, tenemos que los elementos aproximadamente invertibles en álgebras normadas no unitarias se pueden caracterizar mediante los ideales principales o mediante de que ese conjunto coincide con aquellos elementos que no pertenecen a ningún ideal propio cerrado. Esa es una equivalencia. Sin embargo, tenemos solo una implicación para el caso de los ideales modulares. No tenemos una caracterización directamente utilizando los ideales modulares. Solo tenemos un sentido de que si X es aproximadamente invertible por la derecha, entonces no pertenece a ningún ideal maximal modular por la derecha. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿será que si en una álgebra no unital normada, si X no pertenece a ningún ideal modular maximal, entonces ¿será que ese X es aproximadamente invertible por la derecha? ¿Será que sí? ¿Será que no? Este es el recíproco de esa proposición donde solamente tenemos un sentido. Y pues vamos a dar una respuesta parcial a esa pregunta, a ese recíproco de esa proposición. Y es utilizando el Convex-Hull de los ideales propios cerrados por la derecha. Si tenemos una álgebra normada y tenemos cualquier ideal propio cerrado por la derecha en A, tenemos un conjunto que es denominado H sub R y de A, que son aquellos ideales maximales modulares por la derecha que contienen ahí. Entonces, si tenemos este conjunto Convex-Hull, tenemos esto. Lo siento, Kevin. Hull, digamos, se puede llamar casco o envolvente, pero no es convexo, ¿verdad? Solo... Pues, sí, le llaman Hull. Solo es convexo, pues creo que es cuando es álgebras normadas. Álgebras de Banach, creo. No me acuerdo. Okay. Pero tú dices que es álgebra normada. Sí, álgebra normada nada más. Yo lo coloqué en general, pero es convexo solo cuando es de Banach. Y se le llama Hull nada más.
Sí, tiene razón, profe. Entonces, si nosotros tenemos que ese hull es diferente de vacío, es decir, que por lo menos, dado cualquier ideal propio cerrado, por lo menos existe un ideal maximal modular por la derecha que lo contenga, entonces nosotros vamos a tener entonces una caracterización de los elementos aproximadamente invertibles utilizando todos y cada uno de los elementos que hemos probado anteriormente, utilizando ideales principales, utilizando de que el hecho de que X no pertenece a ningún ideal propio cerrado por la derecha y tampoco, perdón, caracterizarlo a partir de los ideales maximales modulares por la derecha si X no pertenece a ninguno. Eso siempre y cuando ese hull sea diferente de vacío. Entonces ahora queda la pregunta abierta y es ¿cuándo? ¿Qué tipo de álgebras? Ah, perdón, aquí coloqué álgebras de Banach, pero en realidad entonces sirve para cualquiera. El hecho es cuando ese hull es diferente de vacío para todo ideal propio cerrado por la derecha. Es una teoría en álgebras de Banach muy, muy grande que tiene que ver con un problema que se llama, no se me olvidó el nombre. Bueno, tiene que ver con uno de los problemas que a partir de ideales propios se juntan con los ideales modulares y esa caracterización permite entonces tratar de hacer la teoría de Helfand que se habla en la parte de álgebras de Banach. Algunas álgebras que tienen ese hull diferente de vacío son las estrellas álgebras, cualquier estrella álgebra no unital. El hull de cualquier ideal es diferente de vacío. En el caso conocido de el álgebra de L1 con la convolución, para cualquier grupo localmente compacto, también allí tenemos que ese hull para los ideales es diferente de vacío. Perdón. Y también tenemos los elementos de la transformada de Fourier de esa L1. Allí también tenemos entonces que el hull de los ideales también es diferente de vacío. Por tal motivo, pues los ejemplos que vamos a ver al final se centran en este tipo de álgebras, el cual nos permite entonces tener una equivalencia total de los elementos aproximadamente invertibles. Entonces vamos a hablar acerca de algunos ejemplos en ciertas clases. Vamos a empezar con pues las álgebras de Banach abelianas sin identidad. Vamos a utilizar la teoría de Helfand, en la cual tenemos los caracteres de nuestra álgebra, que son los homomorfismos del álgebra de los complejos, y que hay una identificación uno a uno entre ideales modulares maximales y estos caracteres, teniendo en cuenta que se puede identificar carácter con su kernel. Tenemos la transformada de Helfand, que al evaluarlo en el carácter es como tener el carácter evaluado en el elemento X. Entonces vamos a utilizar esa teoría de Helfand para caracterizar entonces los elementos aproximadamente invertibles. Si resumimos los resultados que se han obtenido para álgebras normadas de forma general, en el caso de álgebras de Banach abeliana y no unitales tenemos esta. La parte A, pues ya la conocíamos para álgebras normadas de forma general. La parte B también, solo en un solo sentido. Y ahora también tenemos de que si el elemento es aproximadamente invertible, teniendo en cuenta esa identificación ideal modular maximal, carácter, entonces podemos concluir entonces que si X es aproximadamente invertible, entonces su transformada Helfand no se anula en ningún carácter, teniendo en cuenta de que ya no pertenece a ningún ideal maximal modular. Entonces, por tal motivo, entonces
este diagrama en azul era el que teníamos de forma general para álgebras normadas. En el caso de álgebras de Banach abelianas no unitales, aparece ahora la transformada Gelfand. Y por tal motivo, teniendo en cuenta que pues, tenemos esta correspondencia 1 a 1 entre ideales maximales modulares y caracteres, entonces podemos concluir por tal motivo entonces que los elementos aproximadamente invertibles pues implican que pues no se anula ningún punto. Y por tal motivo ahora tenemos un nuevo diagrama. De un lado tenemos equivalencias utilizando ideales principales y ideales propios cerrados, pero del lado derecho no tenemos equivalencias, solo implicaciones. Sin embargo, nuevamente, si ese hull, como lo veníamos hablando anteriormente, si ese hull es diferente de vacío en el álgebra de Banach, para todo ideal propio cerrado por la derecha, en este caso como es abeliano, pues el lado no importa. Entonces vamos a tener una equivalencia entre todas. Y por tal motivo, entonces podemos caracterizar los elementos aproximadamente invertibles en álgebras de Banach abeliana no unitales, en el cual el hull sea diferente de vacío para todo ideal, por medio de estas 4 caracterizaciones: ideales principales, de que no pertenece a ningún elemento, a ningún ideal propio cerrado, de que no pertenece a ningún ideal maximal modular, y que su transformada Gelfand no se anula en ningún punto. Entonces estas equivalencias se tienen para cuando el hull es diferente de vacío. Ahora pasamos al caso de álgebras, C-estrellas álgebras, perdón. Vamos a hacer primero el caso no abeliano. Y en este caso, pues, vamos a utilizar varias herramientas de las estrellas álgebras, como son de que cada estrella álgebra tiene elementos, aproximaciones de la identidad, y que además, pues, tenemos la teoría de estados puros, en la cual tenemos que este n sub tau es un ideal maximal modular por la izquierda, y la correspondencia estado puro, ese conjunto n sub tau, es biyectiva. Por tal motivo, entonces, ahora la idea es cambiar la teoría de Gelfand dada por el álgebra de Banach con la transformada Gelfand. Acá es utilizar los estados puros. Entonces, como les comentaba anteriormente, para hacer estrellas álgebras, el hull de los ideales propios por la izquierda es diferente de vacío, es decir, que existen estados puros en el cual ese n sub tau contiene a i, que es nuestro ideal, y por tal motivo tenemos una caracterización. Tenemos que, pues, los elementos aproximadamente invertibles son aquellos elementos que no pertenecen a ningún ideal maximal modular por la derecha, y además, pues, tenemos esta de que los estados puros no se anulan en esa multiplicación X por su conjugada usando la involución. Esta última parte, pues, sale porque, pues, tenemos correspondencia biyectiva entre estados puros e ideales maximales modulares por la derecha, y entonces este teorema tiene cabida. La demostración de que 3 implica 1 es la única, pues aquí la mostramos esa porque ya la de 1, 2 se tiene de forma general, de 2 implica 3, es la teoría de esas estrellas álgebras, y la de que 3 implica 1, pues la demostración es casi parecida a lo que veníamos realizando. Si suponemos que el elemento no es aproximadamente invertible, tenemos que el ideal principal por la izquierda no es denso. Si tomamos la involución, se convierte en un ideal por la derecha, perdón, por la izquierda. Tenemos la cerradura, el hull es diferente de vacío, y por tal motivo, entonces, ese X adjunto pertenece a n sub tau, y en realidad lo que quiere decir es que t por x, x adjunto daría 0. Entonces, allí tenemos
que si 1 no es cierto, 3 no es cierto, y por tal motivo podemos cerrar el ciclo utilizando entonces estados puros. Y entonces nuestro diagrama, en comparación con lo que veníamos trabajando, entonces tenemos que nuestro diagrama es el siguiente, y es que pues los elementos aproximadamente invertibles en C estrellas álgebras no abelianas y no unitales se caracterizan utilizando cualquiera de estos conceptos: ideales principales, ideales propios, ideales modulares o estados puros. Ahora, teniendo en cuenta, pues si queremos cambiar ahora a C estrellas álgebras no unitales, pero abelianas, hay un resultado en el libro de Morphy que me dice que en el caso abeliano, cualquier estado puro es un carácter. Y por tal motivo, entonces regresamos entonces a la teoría de Helfand. Y en el caso de C estrellas álgebras abelianas no unitales, tenemos el teorema de Helfand-Naimark, en el cual nos dice que pues la álgebra es isométricamente isomorfa a C sub 0, el espacio de funciones que se anulan en el infinito, sobre el espacio de ideales maximales. Y por tal motivo, pues podemos entonces solo basarnos en el ejemplo de C sub 0x para cualquier x no vacío localmente con un espacio de Hausdorff localmente compacto. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos isomorfismos isométricos, entonces solamente, pues sin pérdida de generalidad, podemos centrarnos en ese espacio en particular. Entonces, como tenemos esta herramienta, nosotros podemos entonces colocar los estados puros y cambiarlo a la transformada Helfand. La idea ahora es hacer la demostración, pero con herramientas más elementales, no tener que utilizar este teorema. Y el resultado queda de la siguiente manera, que F es aproximadamente invertible, entonces la multiplicación F por el espacio es un ideal principal denso, ya eso lo conocíamos, pero acá entonces tenemos que la función no se anula en ningún punto. Y esto se debe pues al hecho de que como la transformada Helfand de C sub 0 es la identidad, entonces en el caso de las funciones continuas sobre en X que tienden a 0 en el infinito, pues entonces tiene una caracterización de sus ideales modulares y son aquellas funciones que se anulan en algún punto. Y como tenemos que es una C estrella álgebra sin identidad, entonces podemos aplicar el hecho de que el hull es diferente de vacío para cualquier ideal propio cerrado. Entonces tenemos esta caracterización directa utilizando la teoría de ideales de C0. Y en el regreso tenemos una pequeña formulita que, de hecho, esta formulita fue aplicada en nuestro ejemplo de introducción, cuando hablábamos de, ¿será que sí existe tal red? Y el hecho es tomar compactos, subconjuntos compactos de nuestro espacio localmente compacto Hausdorff, hacer una red mediante la ordenación de contenencia y considerar el lema de Urison, que sobre ese conjunto K valga 1 y por fuera valga 0. Entonces podemos construir mediante esa red y probar que esa red en realidad sí es una aproximación de la identidad, y por tal motivo construir la red que al multiplicar por F de una aproximación de la identidad solo es tomar la división de funciones E sub K y F. Misma herramienta. Kevin, una pregunta. Dígame. Digamos, si ilustrar este hecho en ejemplo muy simple. Sí. Esta álgebra es funciones continuas en el 0, 1. 0 no está incluido. Sí. 1 sí está incluido. Elemento X. Sí. Que se anula en 0, pero 0 no está. ¿Cuál es su
aproximadamente inverso. No se anula ningún punto en intervalo 0,1. Entonces, según lo que dices, debe de ser una red G, que Sí. es aproximadamente inversa. ¿Cuál es esta red en este ejemplo? ¿Cuál es esta red en este ejemplo? Ujú. La idea sería entonces, pues, buscar una aproximación de la identidad de las tantas que puedan haber Ujú. y dividirla por F. Y dividirla Por F. Entonces, por Y, ejemplo, ajá. en nuestro ejemplo inicial, consideramos una identidad aproximada particular Ujú. que Igor construyó y Ujú. dividimos por F. Ujú. Esta era la red que nos servía. En este caso dividimos por X. Sí, Ujú. sí, dividimos por X. Bueno, un dibujo, un dibujo podría ser la función 1 entre X por sí misma no sirve, no está, Ujú. pero la podemos primero cortar, digamos, así, luego cortar así, etc. Ujú. Ok, está bien. Entonces, esta se vuelve como la receta de, pues, hacerlo sin utilizar, pues, herramientas abstractas. Esta se convierte en la receta para, pues, hallar las redes que se necesitan para las funciones que no se anulan en ningún punto en C sub 0x. O también un comentario. Sí, Es correcto decir que en este ejemplo elemento X es aproximadamente invertible. Pero si añadir identidad a esta álgebra, ya no es invertible para nada. Porque añadir identidad es cerrar segmento para tener 0,1. sí, Pero X se anula en 0,1, ya no es invertible. sí, Pero en álgebra sin identidad es aproximadamente invertible. sí, señor. Como consecuencia de este resultado para C sub 0x, pues tenemos lo siguiente, que las funciones con soporte compacto no son aproximadamente invertibles. Esto permite entonces concluir entonces que el interior del conjunto de elementos aproximadamente invertibles en C0 es vacío. Y además, esto se puede generalizar teniendo en cuenta cualquier álgebra abeliana de Banach no unital en el cual la transformada Gelfand sea abierta. Entonces, automáticamente los elementos aproximadamente invertibles de esa álgebra de Banach el interior, perdón, es vacío. Se puede generalizar aún más cambiando la condición de que pues, el conjunto formado por los elementos de la transformada Gelfand de A es un subespacio cerrado de C0, entonces automáticamente ese conjunto de elementos aproximadamente invertibles también tiene interior vacío. Teniendo en cuenta que en álgebras de Banach abelianas, la transformada Gelfand solo es un homomorfismo, no es un isomorfismo y por tal motivo tenemos este hecho. Entonces pudimos caracterizar entonces el interior de los elementos aproximadamente invertibles. Lo siento, quiero comentar la pregunta del profesor Vasilevsky. Sí. Bueno, desde el punto de vista algebraico, pasar del álgebra de las funciones en el segmento 0,1 que se anulan en 0, pasar a todas las funciones continuas en 0,1 cerrado. Del punto de vista puramente algebraico, es, digamos, similar a
agregar la identidad abstracta. Es pasar del álgebra sin identidad a su unitarización. Y es fácil ver que cuando pasamos del álgebra a su unitarización, todos los elementos del álgebra original ya no serán invertibles en el álgebra nueva con identidad. Sí. Entonces, desgraciadamente, como no salen cosas interesantes, o al menos no vemos por este camino, todos los elementos del álgebra original son no invertibles después de la unitarización y ya. Aunque pueden ser más no invertibles o menos no invertibles, digamos, si se trata de funciones, podrían funciones originales anularse en algunos puntos o no anularse. Después de la unitarización ya no importa nada, todas son no invertibles. Sí, porque, digamos, esta álgebra inicial solamente es un ideal maximal en la álgebra nueva. Sí, exacto. Entonces vamos a hablar acerca de algunos ejemplos. Egor le llama a la álgebra del disco pequeño, le llama la álgebra mala, porque vamos a ver por qué ahora a continuación. Si consideramos la álgebra del disco, que consiste de todas las funciones continuas en la cerradura del disco, que son analíticas dentro, y consideramos la álgebra pequeña, que son aquellas funciones en esa álgebra del disco que se anulan en cero. Los caracteres de esta álgebra se identifican automáticamente con la cerradura del disco sin el cero, y además los elementos de esta álgebra pequeña son generados por la función monomio z. Uno de los primeros resultados es que, pues, dado cualquier par de funciones allí, la distancia con la norma supremo a ese monomio, pues, es mayor o igual que 1/3. Y por tal motivo, eso permite entonces que la álgebra del disco pequeña no posea identidades aproximadas, y por tal motivo, como no posee identidades aproximadas, no posee elementos aproximadamente invertibles y automáticamente tampoco posee ideales principales densos. Sin embargo, este ejemplo es un contraejemplo, por decirlo así, a el recíproco de nuestro teorema o proposición en el cual se habla de ideales modulares maximales. Porque esta álgebra tiene elementos, por ejemplo, el monomio z no pertenece a ningún ideal maximal modular de nuestra álgebra pequeña, porque la función z no se anula. Estamos quitando de nuestra transformada Helfand, que es la identidad prácticamente, estamos quitando el cero, entonces esa función no se anula en ningún elemento de nuestro espacio de caracteres, y por tal motivo entonces aquí no se puede decir que, pues, sea aproximadamente invertible, porque en realidad no se puede, porque no tenemos identidades aproximadas y tampoco tenemos ideales principales densos. Entonces, en esta álgebra, pues, tenemos este resultado. Entonces, por tal motivo, Egor le llama la álgebra mala, porque tenemos aquí esta caracterización. Pero desgraciadamente es como mala también en el sentido que no nos sirve tanto porque no tiene identidades aproximadas. No es contraejemplo bueno, es como contraejemplo demasiado malo que no sirve para nada. Sí, si existen malos, este es el peor. Entonces, ahora de las buenas, tenemos las álgebras de Wiener. Si tenemos un espacio localmente compacto Hausdorff, una álgebra normada se dice ser de Wiener si cumple estas 4 condiciones, que es que el funcional de evaluación sea continuo, que contenga funciones que, pues, si T no pertenece al conjunto cerrado, entonces la separe de que en f de T da diferente de 0, pero en el conjunto E desaparezca de 0, que también contenga
por decirlo así, el lema de división de Wiener de forma general, es decir, que si tenemos funciones que nos anulan en algún punto, entonces existe una vecindad de ese punto en el cual se puede invertir en nuestra función, y que además pues tenemos que las funciones con soporte compacto que pertenecen a ese doble formen un conjunto denso. Entonces a eso se le llama una álgebra de Wiener con esas 4 condiciones. Teniendo en cuenta que esta álgebra de Wiener se tiene de forma general el lema de la división para cualquier compacto. En la definición se da de forma puntual, pero es posible probarlo para cualquier compacto, de que en cualquier compacto, si la función no se anula en ese compacto, es posible hallar la inversa en ese compacto. Ese es el lema de división de Wiener para este tipo de álgebras. Y por tal motivo podemos entonces caracterizar nuestros elementos aproximadamente invertibles como sí. Es decir, tenemos que existen redes en las cuales al multiplicarla por nuestra función f es una aproximación de la identidad, pero esa multiplicación f por hj tiene soporte compacto. Eso es equivalente a decir que es aproximadamente invertible. Nuevamente, eso es equivalente a tener el ideal principal denso. Nuevamente, entonces la transformada Helfand no se anula en ningún punto, en ningún carácter, pero como se puede identificar el espacio de caracteres con el espacio X en el cual estamos hablando nuestra álgebra de Wiener, entonces eso significa que F no se anula en ningún punto de X. Entonces, tenemos algo parecido a lo que teníamos para C0, pero ahora para álgebras de Wiener. Y nuevamente, como el resultado es totalmente parecido, entonces podemos concluir también ciertas cosas como en ese caso, que pues las funciones con soporte compacto en la álgebra de Wiener no son aproximadamente invertibles. Además que el interior de los del conjunto de los elementos aproximadamente invertibles es vacío. Y por tal motivo entonces son resultados parecidos. Tenemos la álgebra de Fourier, que son casos particulares de álgebras de Wiener. Si tenemos la álgebra de Fourier, que es tomar L1, identificarlo con C0 mediante la teoría de Helfand. Sabemos que entonces que el espacio de caracteres se puede identificar con el dual del grupo localmente compacto, y por tal motivo la transformada Helfand se convierte en la transformada de Fourier. Si consideramos entonces la imagen de la transformada de Fourier de L1, entonces esa es una álgebra de Wiener. En realidad algunos autores le llaman la álgebra de Wiener porque es la original. Y entonces esta imagen es una álgebra de Wiener y además posee aproximaciones de la identidad. Por tal motivo, nuestros resultados para álgebras de Wiener se cumplen. Este es un caso de álgebra de Wiener. Tenemos otro formado a partir de las álgebras de Siegel. Una álgebra de Siegel es aquella álgebra que cumple estas 4 condiciones, que es un subespacio denso de L1 con respecto a la norma 1, es invariante bajo traslaciones, es un espacio de Banach bajo alguna norma, y además que posee identidades aproximadas teniendo en cuenta la transformación que es la traslación en la norma S. Nuevamente, como tenemos que es subconjunto de L1. Kevin, un ejemplo, digamos, básico de esta álgebra de Siegel. Sí. Un ejemplo básico, así, con decirle, la intersección de todas las álgebras de Siegel son las funciones con soporte compacto. Es la que me acuerdo ahora, sí. Si toma todas las álgebras de Siegel de L1 y las intersecta, el resultado es las funciones con soporte compacto, que es una álgebra de Siegel. Entonces, ese es el ejemplo más sencillo que podemos ver. Teniendo en cuenta, entonces... Lo siento, Kevin. Yo soy malo en esto, en álgebras de Siegel, pero las funciones de soporte compacto, ¿con cuál norma
se podrían considerar. Creo Que la norma suprema, respecto a la norma suprema, no forman no, creo que es con respecto a L1. a L1, porque se convierte en denso, es invariante bajo traslaciones, pero la norma S es la que no me acuerdo. No me acuerdo si es la suma de la suprema más la L1. Entonces, esa es la que no me acuerdo. ¿Cuál es la norma S? Pero sí, sí creo que o es la suma o no, en estos momentos no estoy totalmente seguro. Entonces aquí tenemos entonces, consideramos la transformada de Fourier con la norma de tal manera que se convierta en una subálgebra y que sea isomorfa a nuestra S. Entonces esa W es una álgebra de Wiener y además posee identidades aproximadas, posiblemente no acotadas, teniendo en cuenta que en la teoría de aproximaciones de la identidad hay varios tipos de acotamiento, ya sea acotamiento uniforme o acotamiento mediante el operador multiplicación. Otra, tenemos las álgebras de Birling, que son L1 sobre el grupo, sobre un grupo localmente compacto al cual le agregan un peso, que es una función que es acotada sobre cada compacto y es submultiplicativa en ese sentido. Le vamos a agregar la condición de Birling-Domar, que es que esta serie converja. Y tenemos L1 con esta nueva medida y consideramos esa norma. La condición de Birling-Domar se toma es para tener una caracterización de la teoría de Helfand completa de L1G, porque si no se cumple esa condición de Birling-Domar hay cosas que fallan. Por tal motivo, nuevamente hago lo mismo, tomo la transformada de Fourier y la imagen de la transformada de Fourier de esa álgebra de Birling se convierte en una álgebra de Wiener y tiene una identidad aproximada. Nuevamente, posiblemente no acotada. Entonces, los pesos que por lo generalmente toman son aquellos que se utilizan para, ¿cómo se le llama esa teoría? Bueno, ¿cómo se llama? De funciones generalizadas. Aquí es donde está el porqué de este proyecto, la idea que nosotros consideramos y que nació en la teoría que se trabaja en el grupo allá en el CIMBESTAF, que es caracterizar las estrellas álgebras de operadores de Topliss, que son invariantes, ya sea bajo rotaciones, traslaciones, dilataciones, etcétera. Salen unas nuevas funciones, que en el caso del caso radial son sucesiones. Entonces, la idea es, por lo tanto, entonces preguntarnos cuándo la imagen del operador convolución es denso en el espacio correspondiente. Todo empezó, pues, probando el siguiente. En L1, si la transformada de Fourier no se anula, entonces, como es una álgebra con respecto a la convolución, el ideal principal es denso, porque prácticamente lo que hemos probado es que no se anula la transformada de Helfand, F sería aproximadamente invertible, bueno, y toda la teoría que hemos probado es aplicable aquí. Sin embargo, este teorema se puede generalizar, considerar funciones uniformemente continuas y acotadas, y teniendo en cuenta esta proposición de que si tenemos una función uniformemente continua y acotada, y al hacer la convolución con cualquier aproximación de la identidad en L1, esa nueva red converge a G, pero usando la norma suprema. ¿Este G debe de ser compacto o no? No, localmente compacto. Localmente compacto. Sí, no es necesario ser compacto. Con ese resultado, pues, si tenemos una función en L1 cuya transformada de Fourier no se anula en ningún punto del grupo dual, entonces la convolución de F con cualquier función, bueno, con el conjunto o el espacio de Banach de las funciones uniformemente continuas y acotadas, es denso en las funciones
uniformemente continuas y acotadas. Ese teorema es aplicable la misma teoría que hemos probado. En los usos que se dieron en las tesis de doctorado allá en el CIMBESTAB, se cambió las funciones uniformemente continuas y acotadas por L infinito. Y vuelve y obtenemos si una función en L1 cuya transformada de Fourier no se anula, entonces f convolución con L infinito es denso en las funciones uniformemente continuas y acotadas. Y se hicieron varias caracterizaciones y salieron los resultados que conocemos. Entonces la prueba pues es un sketch, es que la teoría sea aplicable, tenemos que es aproximadamente invertible, existe una red, y aplicamos esta descomposición que aparece aquí, que L1 convolución con las funciones uniformemente continuas y acotadas, da todo el espacio de funciones uniformemente continuas y acotadas. Entonces tenemos esa, y entonces tenemos esa separación, y tenemos la convergencia. Entonces la teoría es aplicable. Aquí es donde el profesor Hans nos sugirió que cambiáramos estas funciones uniformemente continuas y acotadas y consideramos espacios de Banach homogéneo y cambiando la convolución por cualquier operación que lo haga un módulo de Banach. Entonces, ahí estamos haciendo los cálculos para resolver esta idea. Por último, pues, a ver cuánto tiempo me queda. Si me regalan unos 5 minutos, termino. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos invertibilidad derecha e izquierda en operadores acotados sobre un espacio de Hilbert. Entonces, invertible por la derecha si existe un operador acotado, TS, tal que la composición de la identidad. Y también tenemos por la izquierda, entonces sería ST y daría la identidad. Estas invertibilidades, tanto por derecha como por izquierda, se pueden caracterizar mediante lo siguiente. Un operador acotado es invertible por la derecha si solamente si ese operador T es sobreyectivo. Y es invertible por la izquierda si solamente si T es inyectivo y además su rango es cerrado. Teniendo en cuenta una caracterización, podemos decir que sea T acotado por debajo. Con estas dos invertibilidades, si nos vamos al caso de los operadores compactos no podrían ser ni invertibles por la derecha ni invertibles por la izquierda. Porque un operador compacto no puede ser sobreyectivo y tampoco puede ser acotado inferiormente. Por tal motivo, los operadores compactos no se puede hablar de estos dos tipos de invertibilidades. Vamos a hablar de operadores ideales, de operadores, perdón, en espacios de Hilbert infinitodimensionales separados. Nos referiremos a sub n de S como ese ínfimo de esos números, como el enésimo número de aproximación de S. Teniendo en cuenta de que los operadores compactos se pueden aproximar por operadores de rango finito, entonces la estrella álgebra de operadores compactos se caracteriza usando esos enésimos números de aproximación, así como aparece allí. S es acotado siempre y es compacto si ese límite de esa sucesión de esos números converge a cero. Esta definición de números de aproximación caracteriza los operadores compactos y también podemos dar una definición un poco más sencilla a la original y que es totalmente equivalente en espacios de Hilbert a la siguiente. Un subespacio de los operadores acotados se dice ser un ideal de operadores si dado un operador acotado a S y un operador T en ese subespacio, si tenemos esa relación de los enésimos números de aproximación para cualquier n, si eso implica que S pertenece a U, entonces ese
espacio U se llama ideal de operadores. Esta definición, pues, da como consecuencia la definición de ideal de forma normal. Por la teoría de ideales, en los operadores compactos, tenemos que los operadores de rango finito es el ideal más pequeño y los operadores compactos es el ideal más grande. Por tal motivo, los ideales de operadores están entre esos dos. Allí entran, pues, lo que son las clases Schatten, todas y cada una aparecen allí. Nosotros vamos a asumir de que tenemos una norma adicional sobre ese subespacio, el cual lo hace completo, el cual hace que los operadores de rango finito sea denso con esa norma y que además cumpla esta condición de normalización para operadores de rango 1, que es que cumpla esta identidad de normalización. Con esas condiciones se prueba pues que entonces la norma U siempre es mayor que la norma uniforme de los operadores y que son equivalentes si solamente si ese ideal de operadores es el maximal, es decir, los operadores compactos. Como los elementos de ese ideal de operadores son operadores compactos, tenemos el teorema de valores singulares, en el cual se puede descomponer un operador compacto de esta forma. Y en este caso, los lambda n son esos enésimos números de aproximación. Y U y N son sucesiones ortonormales. Entonces tenemos esa representación. Con este resultado podemos caracterizar entonces los elementos aproximadamente invertibles en el ideal de operadores. Pero primero tenemos que conocer cómo son sus identidades aproximadas. Tenemos esta caracterización que tenemos una red totalmente acotada, es decir, el supremo de todas estas normas es acotado, y por tal motivo decimos que una red es una aproximación de la identidad si tanto el operador SJ, esa red, converge al operador de identidad en la topología fuerte, tanto él como los adjuntos. Con esa caracterización, de forma general para las redes, podemos entonces utilizar utilizando operadores de rango 1 y proyecciones. Entonces, denotamos esa sucesión de operadores de rango 1, pues se convierte en rango M en este caso. Entonces, esa formulita me dice que esos S sub M son aproximaciones de la identidad. Entonces, hemos caracterizado las aproximaciones de la identidad en los operadores ideales de operadores mediante esa formulita. Ya caracterizadas las identidades aproximadas, pues podemos caracterizar los elementos aproximadamente invertibles. Un operador T es aproximadamente invertible por la derecha en nuestro ideal de operadores si solamente si ese operador tiene rango denso. Y es aproximadamente invertible por la izquierda si solamente si es inyectivo. Entonces, por tal motivo, con esta caracterización sobre los compactos, puede que los compactos no sean invertibles ni por derecha ni por izquierda en la forma usual. Sin embargo, esta herramienta permite entonces hablar de aproximaciones de la identidad teniendo la densidad y la inyectividad. Entonces, hay un bosquejo de la demostración. Me quiero enfocar en esta parte porque esta parte es la receta para utilizar y hacer la formulita para calcular esa identidad aproximada. Y es utilizar la representación del teorema de los valores singulares y pasarlos a dividir. Como está allí, tenemos esos U sub M que al multiplicarlo por T se nos convierte en operadores proyección de rango 1 en una suma. Y por tal motivo, por la caracterización de las identidades aproximadas que hemos visto, tenemos entonces que el operador T sería aproximadamente invertible, en este caso por la izquierda. La segunda prueba, pues, es solamente considerar esa caracterización del complemento ortogonal del rango del operador adjunto.
En el caso particular de los operadores compactos, si usamos la teoría de forma general de estados puros, entonces en los operadores compactos es posible caracterizarlos todos y son de esa forma, para algún A de norma 1. Por tal motivo, entonces, este resultado de ideales de operadores permite entonces caracterizar todas y cada uno de los ideales modulares derechos e izquierdos en los operadores compactos. Y son así, son de la forma identidad menos la proyección sobre ese elemento A ortogonal, porque como podemos ver, nos dio que por un lado era el kernel, y si sacamos el adjunto nos da ortogonalidad en el rango, y tenemos entonces esta caracterización de los ideales maximales modulares, tanto por derecha como por izquierda, en los operadores compactos. En conclusión, los elementos aproximadamente invertibles, pues es una generalización de la invertibilidad. Es una herramienta que permite estudiar ideales principales, como lo observamos anteriormente, y pues es algo más allá de los ideales modulares maximales, y que nos permite entonces desarrollar, ya sea en el caso de álgebras de Banach, abelianas y estrellas abelianas, la transformada Helfand, y en el caso no abeliano de las estrellas álgebras, el caso de los estados puros. Entonces, muchas gracias por su atención. Eso era todo lo que quería hablar. Gracias, Kevin. Muy buena plática. Pregunta. ¿Qué ideas de continuar trabajo? ¿Qué problemas resolver? ¿Qué dirección ir? El problema tiene que ver, que tenemos principalmente es con ese hull que tenemos. Ver cuándo ese hull tenemos una condición de sí, solo sí, una equivalencia. Ver cuándo eso es posible demostrar que siempre es diferente de vacío. Creo que en la teoría le llaman síntesis, teoría de espectral síntesis, algo así, donde estudian este tipo de álgebras. De hecho, hay una condición suficiente para que no sea vacía y incluye álgebras semisimples, incluye que sean regulares, incluye que sea Tauberian, es decir, que la transformada Helfand, los elementos que tienen transformada Helfand con soporte compacto sean densos. Entonces, pero no hay una condición suficiente, necesaria, perdón, como para que eso se tenga. Entonces no tenemos una equivalencia, entonces puede fallar, como podemos observar, si el hull es diferente de vacío, entonces por tal motivo solo tenemos un sentido y no podemos generalizar, no podemos tener ese diagrama completo. Por otro lado, también gustaría aplicarlo al caso de convolución de funciones con medidas. Nosotros tenemos, pues, podemos formar el espacio de medidas complejas acotadas y podemos caracterizarlas como espacios como álgebras de Banach mediante una norma. Y la idea entonces es aplicarla a la caracterización de operadores de Topliss con símbolos que sean medidas de Fock-Carlezón. Entonces allí hay que estudiar otro tipo de medidas, pues la idea es que no sean acotadas, ver qué se puede hacer y aplicar esta teoría. Gracias. ¿Más preguntas, comentarios? Igor, no puedo creer que no tienes comentario. Bueno, yo tengo un comentario. Solo quiero decir que, bueno, empezamos este proyecto juntos con Kevin. Pronto invitamos a Ondrej y todos hicimos buenas contribuciones desde el principio. Pero luego yo y Ondrej estamos demasiado ocupados con el trabajo y principalmente explotamos a Kevin para que nos resuelva la mayoría de los problemas. Pues vimos que no somos suficientemente expertos en estas áreas y también invitamos a Hans Feistinger y él nos ayudó mucho pasando de ejemplos particulares a clases de álgebras. Es decir, nosotros teníamos solo L1, transformada de Fourier. Él dice, hay que trabajar con álgebras de Wiener abstractas.
nosotros teníamos solamente operadores compactos. Él dice, hay que trabajar con operadores ideales en general. Y así cada una de nuestras ideas particulares, él dice, pues hay que estudiar estos 3 libros, estos 20 artículos, y tal vez ustedes encontrarán algo interesante, pueden incluir. Bueno, todo este estudio, 3 libros y 20 artículos, hace principalmente Kevin. Y prácticamente él está cargando ahora 4 personas en sus hombros, y pues como yo peso casi 90 kilos, pues no le envidio. Muchas gracias, Kevin. Ok, No, gracias. ¿Más comentarios? Kevin, muchas gracias y por favor esperamos tus próximas pláticas. Este fue muy interesante. listo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ok, al respecto del seminario. Siguiente plática sería por una estudiante de Gester Olafsson, Vishwa.